A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Arriaga y en esta oportunidad desarrollaré el tema de tiempos verbales del área de comunicación y lenguaje. Muy importante que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades lingüísticas, así como de pensamiento y también de atención. Antes de empezar, quiero decirte que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Saludamos también a Abdi, que nos está acompañando en lengua de señas. Hola, Abdi. Aparte de eso, qué gusto poder compartir contigo este tipo de temas, ya que si te darás cuenta, pues ha sido también un proceso completo al momento de venir y decir, bueno, tenemos desde una palabra sencilla hasta cómo se forma una oración y las acciones que también está trabajando el sujeto dentro de esta oración. Entonces, recapitulando un poco, sabemos que el verbo son todas aquellas acciones que realiza el sujeto y que en este caso pues sí tenemos muy presente que son también aquellas que dan a entender que hay movimiento. Entonces, un ejemplo bastante sencillo. Si yo te digo acá, en la siguiente imagen, ¿qué es lo que te representa? Descansar, muy bien. Dormir. El osito está durmiendo o descansando. Cualquiera de las dos acciones está muy bien. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en este delfín, ¿qué hace el delfín? Está nadando. Exacto. Entonces ahí tenemos otra acción. También podríamos decir saltando, respirando. Ahí ya tenemos tres acciones más las anteriores. Ahora si decimos la mariposa vuela, muy bien, volar también es una acción y de esta manera te podrás dar cuenta que vas complementando poco a poco un listado de verbos que después nos van a servir. Por último, acá tenemos a una persona, ahí está, dirigiendo, podríamos decir en algún otro momento está, parando carros, está también, ¿qué más podría estar haciendo? Observando, muy bien. Si te puedes dar cuenta, a tu alrededor hay diferentes movimientos, diferentes acciones que no solo generas tú, sino que también todas las personas que tienes a la par. Y que en este caso pueden ser desde tu mamá, tu papá, los vecinos o las personas que están en la calle, pues también están ya sea caminando, platicando, comprando. Entonces desde ahí también se está generando otro tipo de acciones y son verbos que en este caso también puedes implementar al momento de trabajar la redacción de un texto. Bueno, ahora bien, sé que tuviste en tu clase anterior lo que corresponde al verbo y en este caso me imagino que también tienes presente que hay tiempos verbales, muy bien, y que en este caso también hay formas, porque esto también tiene mucho que ver. Y te pido que me acompañes acá y aquí tenemos ya algunas formas. En el caso de las formas, y que directamente tiene que ver con los verbos, pues hay personales y no personales. Es entonces donde tenemos que empezar como que a pensar, a disuadir realmente de qué es lo que estamos hablando. Y a la larga también el poder empoderarte de este tema y que digas, sí, soy un experto en el verbo. Antes que pase más de la clase, necesito que tú tengas sobre tu mesa, si te darás cuenta, utilicé unas imágenes sencillas que tú puedes también obtener en cuanto se respecta a periódicos o revistas. ¿Por qué las necesitas? Porque vas a recortarlas y colocar el verbo, o sea, la acción que está realizando en ese momento esa persona, ese niño, o varias personas a la misma vez. Bueno, entonces, ya que tengas esto previsto, entonces también, si son tus hojas, ya sabes que todo debe de ir para tu portafolio de Aprendo en Casa. Ahora, si lo haces en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, también debe de tener la fecha, el nombre de la actividad, del ejercicio que estás realizando en este momento y también los recortes que pues vas a estar adquiriendo conforme las cosas que tengas a tu alrededor, porque no es necesario que salgas. Y ante todo, utiliza reciclaje, porque creo que es lo mejor
para que de todos modos tu trabajo se vea muy bien. Entonces, ya regresando, habíamos hablado de las acciones, habíamos hablado de las formas y que en este caso habían personales e impersonales o no personales. Al decir personales significa que se está refiriendo a una persona así, concreta. Y en este caso, como habíamos dicho al inicio, el osito duerme en la hamaca, por decirlo. O se puede decir, la mariposa vuela en el campo. Si te das cuenta, también no lo asumo solo a personas directamente, sino que también, en este caso, fueron animales, entonces porque también realizan acciones. Ahora, si lo hacemos de manera personal, sería con los pronombres personales. El uso de pronombres no se te puede olvidar si lo vas a hacer de manera personal, que era lo que te estaba diciendo, que sería yo, tú, él, ¿qué más? Nosotros, nosotras, ellos, ellas, ustedes, perfecto, desde allí ya lo tienen. Entonces podría decir que también esto les ayuda a determinar en algún momento lo que respecta al número. Y en este caso, si tenemos el número, te lo voy a poner de esta manera para que también nos ayude ahí con el muñequito, que no se nos caiga un poquito. Si hablamos de número, estamos hablando de singular y plural. Y en este caso, si es singular o plural, ¿de qué se habla directamente? Muy bien, si hablamos de singular, es de una sola persona. Entonces lo vamos a poner por acá. Y si hablamos, aquí estamos. Singular, una sola persona, y si hablamos de plural, estamos hablando de varias personas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ya sabemos, yo, tú, él, estamos hablando de una sola persona, y si hablamos de más, ya sería el plural, ¿verdad? Singular una, plural varias. Sé que el momento de andarlo diciendo, si llega a aquel punto de decir, me tiendo a confundir, pero siento que conforme vayas manejando bien esto, pues vaya a ser más fácil al momento que lo vayas a implementar y que prácticamente has estado utilizando durante todo el año este tipo de temas sin que te hayas dado cuenta, o en realidad ya cuando es el tema directo. Entonces, ya que hablamos del número, que es singular y plural, también podríamos decirte que en este caso, aparte de las formas que tenemos no personales, y que me puedes acompañar muy bien acá, y te darás cuenta que dice, no personales sería a ninguna persona. Anteriormente pues sí se estaba trabajando con los pronombres, entonces eso significa que sí tenemos en realidad a alguien a quien mencionar. Ahora, si hablamos de no personales, estos se pueden dar de la siguiente manera, en tres formas, y en este caso sería en infinitivo, en gerundio y en participio. Yo sé, en este momento estarás, bueno, hay una parte que sí la he escuchado y la otra que no la he ejercitado al 100%, pero que es momento que lo puedas hacer. Me imagino que ya recortaste esas figuras, que ya las pegaste y ya colocaste qué acción es la que están realizando. ¿De acuerdo? Correr, saltar, muy bien, leer, de acuerdo, ahí tenemos varias, cantar, beber, perfecto. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente. Y en esto sería, si hablamos en infinitivo, vamos a encontrar dentro de la primera conjugación el verbo cantar como así respecta, ¿verdad? Cantar. Luego vamos a hacer un ejercicio de la misma manera para que tú te des cuenta y lo puedas hacer a la par mía. Si decimos cantar, ahí termina incluso en ar, no se mueve para nada la palabra, sino que al contrario se queda de la misma manera. Cuando pasa así, estamos hablando de el verbo en infinitivo, que no se te olvide de esa parte, si no, esa toma de apuntes también debe ser bastante fuerte para que a la mera hora que quieras repasar, estés trabajando con ello. Luego tenemos el gerundio, y podríamos del mismo verbo, que es cantar, sacar la segunda conjugación, y el gerundio, ojo, ya agrega lo siguiente, ando. La terminación es la que va variando, más no la raíz. Recuérdate que en algún momento hablamos de lo que correspondía a la raíz, al lexema, al morfema, a todo esto, y que tiene que ver mucho con la forma en que estás conjugando los verbos. Entonces, de esa manera se podría decir que ha cambiado lo que corresponde al verbo en infinitivo para volver a hacer un gerundio.
que ya dijimos, ando y endo. Estas serían las dos terminaciones que directamente necesitamos para que cambie el verbo en sí a un gerundio. Y de esta manera te podría decir que el mismo verbo, solo que ahora lo estamos trabajando en participio, sería en la tercera conjugación, cantado. También estamos mencionando lo que corresponde a los tiempos y es pasado, presente y futuro. En realidad así se tendría que dar. ¿Por qué se tendría que dar así? Porque sabemos que es una acción que ha pasado, algo que está pasando y que por último, en este caso, puede suceder. Entonces ya tenemos tres diferentes, entonces podría ser, él ha cantado una canción del recuerdo. Entonces si te das cuenta y escuchas, es diferente la manera también en la que se está utilizando. De esta manera, tanto el infinitivo, el gerundio como el participio se pueden hacer presentes dentro de las formas verbales. ¿Qué te parece hasta el momento el tema? Si sientes que ha ido un poquito rápido, no te preocupes porque ahorita vamos a hacer también ejercicios para que tú te des cuenta de ello. Y en este caso tenemos lo siguiente. Tiempos verbales, que yo te lo coloco de esta manera, y por qué lo quise medio que dividir un poquito, para que no te pierdas en el hecho de que es diferente decir pronombres, que va incluido con los verbos. Luego de los pronombres se puede trabajar lo que respecta a las conjugaciones verbales. Luego los tiempos verbales, que es como te estaba diciendo, todo se trabaja conforme el proceso, tanto de la redacción como también lo que le quieras dar a entender a la otra persona que va a leer tu escrito. Entonces ya tenemos esa parte. Acá tenemos un texto y acá tenemos otro. Entonces necesito que poco a poco vayas como que analizando la primer parte y que te des cuenta de lo siguiente, que es algo que no te he mencionado y que en este momento te vas a dar cuenta cómo poder diferenciar también si los tiempos verbales son simples o compuestos. Pero ¿de qué manera se puede hacer esto? Tienes que leer, ya que ya leíste, ahora leeremos juntos. Entonces sería, mi grupo y yo. Estamos hablando directamente del sujeto. Mi grupo y yo hemos construido este refugio con pieles. Primero cazamos animales, luego trabajamos las pieles. En este caso, si te das cuenta, también faltaría un punto para que la redacción se entienda de mejor manera. Volvamos otra vez, mi grupo y yo hemos construido este refugio con pieles. Primero cazamos animales, luego trabajamos las pieles. Aquí pues faltaría darle la terminación a que secamos las pieles para poder hacer de estas vestimentas para cada uno de nosotros. Primero veamos en qué tiempo lo estamos haciendo, porque eso no significa que se esté haciendo en este momento. Y si estamos hablando de cazar y de pieles, hablamos de qué época de la historia. Muy bien, de la prehistoria, porque en este caso podríamos meterlo muy bien a lo que son los, a ver cómo se llaman estos, a ver si tú te recuerdas allá en casa. Muy bien, los cavernícolas, de acuerdo. Entonces desde ahí lo podríamos agarrar. Y no es que estemos enredando por completo el tema, sino que si te darás cuenta también lo puedes ir integrando conforme la manera en que lo estás trabajando. Y en este caso habíamos dicho, en mi grupo y yo. Estamos hablando de mi grupo, por lo tanto, si es un grupo, estamos hablando de un número que respecta directamente en plural. Muy bien. Luego dice, y yo, o sea, me estoy integrando de manera personal a lo que respecta al texto. ¿De acuerdo? Entonces puede ser singular y plural. Bueno, hemos construido. Hemos también va mucho a hacer, ¿verdad? Entonces, para que lo vayas tomando en cuenta. Este refugio con pieles. Al decir construido, también estamos trabajando otro verbo. Entonces, lo vamos a señalizar aquí. Hemos de haber y construido. Este refugio con pieles sería el complemento de lo que estamos trabajando. Primero, cazamos animales. Y en este caso sería cazar, otro de los verbos. Luego trabajamos las pieles. Entonces aquí tenemos
el siguiente verbo. Ahora bien, si decimos trabajamos y cazamos, esto está siendo en singular o plural. Muy bien, en este caso sí está siendo en plural. Y al decir hemos, también estamos trabajando en plural. Y construido, yo puedo decir yo he construido. Este se puede trabajar entonces en singular. Muy bien. Para todo esto y el por qué tuviste que hacer este análisis primero es que si te darás cuenta, en este caso existen dos formas verbales y que también respecta a los tiempos y tiene que ver con la simple y con la compuesta. Leamos ahora este texto que dice, constan de una palabra, por ejemplo, juegas. Y luego tenemos la otra que dice, están formadas por una forma del verbo haber. Como ejemplo tenemos has jugado. ¿Cuál crees tú que dentro de estas dos puede ser el simple? ¿Cuál puede ser la forma simple? A ver, vuelve a analizar. Exacto, ya cuando ya has leído bien te podrás dar cuenta que si estamos hablando de que constan de una palabra, pues esta va a ser la manera simple. ¿Por qué? Porque no le da mayor cambio, más que solo, bueno, juegas con la pelota, por decirlo. Entonces desde allí ya estás manejando solo una forma verbal. Y cuando ya está formada por una forma del verbo haber, entonces ahí ya cambia a una forma compuesta. Entonces ya lo tienes acá. Recapitulando un poco, compuestas están formadas por una forma del verbo haber y aquí el ejemplo es has jugado, has comido. Claro, no significa que solo de esa manera se pueda conjugar, sino que también lo podemos ir trabajando como lo trabajamos acá en el panel con el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Te quedó un poquito de duda de cómo puedes trabajar esa parte? Entonces te pido que acá tengas conmigo, vamos a trabajar algunos verbos para que te des cuenta, por lo menos unos dos, para que te des cuenta de cómo irlo trabajando y que de esta manera se te haga más práctico al momento de estarlo haciendo tú en casa y más que todo para tus actividades que ya luego vas a guardar en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y en este caso podría ser, ¿qué te parece? Primero, y que no se te olvide colocar la fecha, luego de esto vamos a colocar ejercicio, aquí lo vamos a colocar bien, te lo hago de esta manera, yo sé que ya eres de quinto primaria, pero que de todos modos debes de ir respaldando todo este tipo de normas para que tu cuaderno sea así perfecto. Entonces tenemos ejercicio y dijimos en cuanto a los verbos que vamos a trabajar, sería caminar. Vamos a trabajar vamos a ver si todavía tenemos tiempo, trabajaríamos otro, pero de lo contrario con ya vas a poder ver cuál es el cambio. Al decir, y lo vamos a trabajar igual como lo trabajamos acá en el panel, estamos hablando de infinitivo, lo vamos a trabajar con el número 1, en el gerundio lo vamos a trabajar con el número 2, y el participio con el número 3. Y lo vamos a hacer con el mismo tipo de conjugación, como lo hicimos aquí al inicio, que era primera, segunda y tercera conjugación. Incluso reír ya es un verbo, si te das cuenta. Entonces desde allí ya lo podemos estar trabajando. Caminar en primera conjugación es el infinitivo, sería caminar nuevamente. Por decirlo, si lo utilizo en una oración sería me he ido a caminar. Te darás cuenta que la terminación no cambió para nada. Entonces ya lo tenemos ahí presente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conjugarla en segunda, en gerundio. Entonces sería caminando. Entonces ahí lo vamos a colocar. Caminando. Ya que ya tenemos esa parte de caminando, ¿qué es lo que vamos a subrayar propiamente? La terminación ando, endo y que en este caso sería ando. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Es igual, lo vas
conjugando y luego lo vas trabajando en el ejercicio para que no te cueste después implementarlo en un texto. Y por último sería el participio, y que en este caso sería la tercera conjugación. Sería, veamos si se puede también, porque no te preocupes que en algún momento no salga completo. Entonces, allá tenemos cantado y aquí sería, a ver, si le agregamos la misma terminación, no quedaría. Aquí volvería a quedar con la misma terminación, ¿sí? Aunque lo queramos conjugar de otra manera, en este caso sí no cambia, puesto que es la misma, por decirlo así, la misma secuencia en cuanto a la conjugación. Entonces tenemos que verificar en dónde debe cambiar, no tanto la raíz, pero sí el lexema de esta palabra. Entonces, para que lo vayamos viendo. Terminando. Solo para poder terminar de hacer el ejercicio, estamos hablando en infinitivo, que no cambia el verbo. El segundo, estamos agregando las terminaciones ando, endo. Y el tercero, si te surge un poco de duda, no te preocupes, porque todavía podemos hacer el último ejercicio de más o menos unos segundos, solo para darnos cuenta que esta la terminamos de hacer bien. Ejemplo, vamos a ver, yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, ustedes caminan. Entonces sí, si te das cuenta, sí vamos jalando casi lo mismo. Lo que sí podríamos hacer es dejarlo en otra conjugación y entonces también en otro pronombre, porque recuérdate que es, conforme lo vamos trabajando, la misma manera les va haciendo ir cambiando si es en plural, si es en singular y de qué manera pues la forma se va dando a conocer. Entonces, si te das cuenta, es un tema que puedes trabajar muy bien en casa. ¿Cómo lo vas a ejercitar? Ya hicimos la primera parte, que en este caso pues se respecta al hecho de poder buscar las imágenes, recortarlas, pegarlas dentro de tu cuaderno, de tus hojas, y luego de esto el poder hacer la forma diferente si es en personal o no personal, y esas tres que te acabo de dar, que sería infinitivo, gerundio y participio. Si alguno no sale así como tú deseas en el momento, puedes ir moviendo para ver de qué manera se complementa conforme la oración y el texto que estás trabajando. Para mí ha sido un gusto realmente el poder compartir contigo este espacio, no solo de entretenimiento, sino que educativo en sí, y ante todo pues puedes comentarle a otra persona que tengas a tu alrededor qué fue lo que aprendiste hoy en el segmento de Aprendo en Casa. Luego de eso, guarda todas tus cosas en el lugar donde corresponde. Ante todo, cuida tu salud y también la de tu familia. Recuerda, quédate en casa y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.